Durante millones de años, el continente más inhóspito del planeta ha escondido algo bajo su superficie helada. A casi 4.000 metros bajo el hielo antártico, se encuentra uno de los lugares más misteriosos y menos explorados de la Tierra, el lago Vostok, un gigantesco cuerpo de agua líquida sellado en la oscuridad desde hace más de 15 millones de años. Su historia comienza en la década de 1950, cuando misiones soviéticas comenzaron a perforar la Antártida Oriental cerca de la base Vostok, un punto remoto donde las temperaturas pueden alcanzar los menos 89 grados Celsius, el récord más bajo jamás registrado en la Tierra. Nadie sospechaba lo que había bajo esa capa infinita de hielo hasta que, décadas después, imágenes satelitales y mediciones sísmicas revelaron una forma inusual, un lago subglacial de más de 250 kilómetros de largo y 50 de ancho con un volumen de agua dulce comparable al del lago Ontario. Lo que desconcertó a los científicos fue que el lago no estaba congelado. A pesar del frío extremo, la presión del hielo sobre el agua mantenía el lago en estado líquido. Esto significaba una cosa: el lago Vostok llevaba millones de años completamente aislado de la atmósfera, sin contacto con el mundo exterior desde antes de que existieran los humanos. Un ecosistema encerrado en una cápsula de tiempo natural. Cuando la noticia se hizo pública, la comunidad científica internacional se dividió entre la fascinación y la cautela. Algunos lo llamaron la Atlantis del hielo, un laboratorio natural que podría contener formas de vida nunca antes vistas. Otros advirtieron sobre los riesgos: abrir el lago podría introducir contaminantes y alterar para siempre su equilibrio único. Durante décadas, los intentos de llegar a su superficie fueron un desafío casi imposible. Las condiciones extremas, la profundidad del hielo y los riesgos de contaminación mantuvieron el misterio intacto. No fue hasta el 2012, tras años de trabajo y perforaciones cuidadosas, que un equipo ruso finalmente logró alcanzar el lago. Según los informes oficiales, el taladro rompió la barrera de hielo y una pequeña cantidad de agua emergió a la superficie, congelándose casi al instante. Lo que sucedió después aumentó aún más el misterio. Los científicos anunciaron que habían recuperado muestras de hielo del lago congelado y comenzaron los análisis en laboratorios rusos y estadounidenses. Los primeros resultados fueron impactantes: se encontraron rastros de ADN que no coincidían con ningún organismo conocido en la Tierra. La noticia corrió por el mundo, pero pocos días después, la información se volvió confusa. Los comunicados oficiales fueron modificados, y los datos originales desaparecieron de algunos portales científicos. La incertidumbre creció cuando el investigador principal del proyecto, Sergey Bulat, mencionó que algunas secuencias genéticas detectadas parecían corresponder a microorganismos desconocidos. Aunque después se retractó diciendo que podría tratarse de contaminación, los rumores se desataron: habían descubierto una forma de vida completamente nueva, o incluso algo más antiguo que cualquier especie terrestre. En foros científicos y conspirativos por igual, comenzaron a circular teorías, desde bacterias extremófilas capaces de sobrevivir en condiciones alienígenas, hasta ideas más audaces que hablaban de organismos extraterrestres atrapados en la Antártida desde tiempos remotos. Lo que es completamente cierto es que el lago permanece prácticamente intacto y sin explorar directamente. El agua bajo el hielo nunca ha sido expuesta al aire, lo que lo convierte en el entorno más puro, y potencialmente más peligroso, de la Tierra. Algunos científicos comparan el lago Vostok con los océanos subglaciales de Europa y Encélado, lunas de Júpiter y Saturno, respectivamente. Si hay vida allí, podría ofrecer pistas sobre cómo podría existir vida en otros planetas helados del sistema solar. Sin embargo, las investigaciones posteriores al descubrimiento fueron interrumpidas en varias ocasiones por razones nunca completamente aclaradas. En 2013 se informó que la base Vostok había detenido las perforaciones por problemas técnicos, y desde entonces los avances se publican con cuentagotas. En 2015 circularon rumores de que una segunda perforación habría alcanzado una nueva cámara subglacial conectada al lago, pero el gobierno ruso nunca lo confirmó oficialmente. A lo largo de los años, han surgido relatos inquietantes entre los trabajadores de la base. Algunos aseguran haber escuchado sonidos extraños provenientes de las profundidades, como vibraciones o ecos metálicos. Otros mencionan la presencia de luces inusuales bajo el hielo, visibles durante breves segundos en la oscuridad total de la estación polar. Aunque no hay pruebas verificables, estos testimonios alimentan el aura de misterio que rodea al lago Vostok. Hoy, el lago sigue siendo uno de los lugares más inaccesibles del planeta, protegido por protocolos internacionales que restringen su exploración directa.
La comunidad científica aún debate cómo acercarse sin alterar su equilibrio natural. Algunos proponen enviar drones estériles y minisubmarinos sellados que puedan sumergirse sin contacto humano, mientras otros sostienen que cualquier intento de exploración podría provocar una catástrofe biológica. Lo que se sabe con certeza es que el lago Vostok podría contener microorganismos que llevan millones de años evolucionando de manera independiente, aislados del resto del planeta desde una época en la que los continentes ni siquiera tenían la forma actual. Podría ser una cápsula biológica que guarda el secreto de cómo comenzó la vida en la Tierra. El misterio del lago Vostok no radica solo en lo que oculta bajo el hielo, sino en lo que representa, un recordatorio de que incluso en la era de los satélites, la inteligencia artificial y la exploración espacial, nuestro propio planeta todavía guarda secretos insondables. Cada año, nuevos estudios intentan descifrar el rompecabezas de su agua sin luz, su temperatura constante y sus señales acústicas misteriosas. Ninguno ha podido dar respuestas definitivas. Quizás el lago Vostok sea solo una maravilla natural congelada en el tiempo, o quizás, como muchos sospechan, allí abajo existe algo que la humanidad aún no está preparada para descubrir. Desde el momento en que los científicos rusos confirmaron que el lago Vostok existía, en la comunidad internacional comenzó a crecer una sensación de incomodidad. No era solo un hallazgo científico, era la apertura de una puerta a algo completamente desconocido. La Antártida, hasta entonces un símbolo de aislamiento y pureza, escondía un mundo cerrado durante más de 15 millones de años. Y lo más inquietante, nadie sabía realmente qué había allí dentro. Tras el primer contacto en 2012, el gobierno ruso fue extremadamente reservado con la información. Los comunicados oficiales hablaban de avances científicos y prudencia ecológica, pero las inconsistencias en los reportes despertaron sospechas. Según documentos técnicos filtrados años después, la perforación se detuvo inesperadamente por razones no aclaradas. Algunos científicos mencionaron que las presiones internas del lago provocaron un comportamiento anómalo en los instrumentos, otros hablaron de lecturas acústicas extrañas registradas por los sensores antes del contacto final. En ese momento comenzaron a circular los rumores, que los rusos habían detectado movimiento bajo el hielo, algo que no podía explicarse solo por la actividad del agua. Se hablaba de vibraciones rítmicas y de patrones de sonido que parecían tener una frecuencia constante, como si algo en el fondo del lago produjera pulsaciones regulares. Estos ecos fueron registrados por los hidrófonos de la base Vostok y enviados a Moscú, pero jamás se publicaron oficialmente. Poco después, el investigador principal, Sergey Bulat, declaró que en las muestras de hielo se habían encontrado secuencias genéticas no clasificadas. Días más tarde el comunicado fue modificado, y la versión final atribuía los resultados a contaminación de laboratorio. La explicación no convenció a nadie. De hecho, un informe interno de 2013 del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo señalaba que el ADN recuperado tenía solo un 86% de similitud con cualquier registro existente en bases de datos terrestres. Era biológicamente viable, pero completamente desconocido. A partir de ese momento, la historia tomó un rumbo casi cinematográfico. Según varias fuentes de la propia estación, una segunda perforación fue planeada en secreto para acceder a una zona más profunda del lago. Esta operación, realizada presuntamente en 2015, habría contado con equipos enviados desde Estados Unidos bajo el pretexto de cooperación científica. Sin embargo, la información sobre esos experimentos nunca fue publicada, y el acceso a la base Vostok quedó restringido a un número muy limitado de investigadores. Al mismo tiempo, surgieron teorías más inquietantes. Algunos geofísicos estadounidenses afirmaron que las imágenes de radar satelital tomadas sobre el lago mostraban anomalías estructurales bajo el hielo, como líneas rectas y simetrías imposibles de explicar por procesos naturales. Los medios sensacionalistas las llamaron estructuras artificiales bajo el hielo, y aunque la comunidad científica lo negó rotundamente, los datos permanecen clasificados. Uno de los documentos más comentados en Internet fue un supuesto informe filtrado del Proyecto Eclipse, que hablaba de una expedición no oficial a la Antártida realizada por una agencia norteamericana en colaboración con científicos rusos. Según este informe, se habrían registrado radiaciones anómalas y pulsos electromagnéticos provenientes del subsuelo, justo debajo de la zona del lago Vostok. Aunque el informe nunca fue verificado, coincidía en fechas con la interrupción repentina de la segunda perforación. La historia se oscurece aún más con el relato de algunos técnicos de la base que, tras regresar a sus países, contaron haber vivido fenómenos inexplicables.
En entrevistas anónimas describieron luces difusas bajo el hielo, como si algo bioluminiscente se moviera lentamente en el agua. Otros aseguraron haber escuchado sonidos similares a cantos graves o vibraciones subterráneas que parecían responder a los movimientos de la maquinaria. Por supuesto, la ciencia tiene explicaciones más racionales: fracturas de hielo, movimientos tectónicos, ecos acústicos generados por la presión del agua. Pero incluso los más escépticos admiten que el lago Vostok sigue siendo un entorno imposible de estudiar con certeza. Nadie ha bajado físicamente al lago, todo lo que se sabe proviene de análisis indirectos. Y en ese vacío de información, las teorías se multiplican. Una de las más persistentes sostiene que el lago podría albergar formas de vida que no dependen del Sol, sino de energía geotérmica y reacciones químicas subglaciales, como sucede en las fumarolas del océano profundo. Si esto fuera cierto, el lago Vostok podría contener organismos completamente diferentes a cualquier cosa conocida, un espejo terrestre de los ecosistemas que podrían existir en lunas heladas como Europa o Encélado. Otra teoría, más audaz, conecta el lago Vostok con restos de una civilización perdida. Algunos creen que bajo el hielo podría haber estructuras antiguas sepultadas hace millones de años, antes de que la Antártida quedara congelada. Estas ideas se popularizaron tras las declaraciones de un excontratista de logística antártica que aseguró haber visto ruinas geométricas y túneles excavados cerca de la base. Aunque nunca se presentaron pruebas verificables, el relato encendió la imaginación de miles de internautas. Lo más inquietante es que incluso hoy, los datos sobre el lago Vostok permanecen parcialmente clasificados. Las muestras originales nunca fueron compartidas libremente con laboratorios internacionales, y las misiones actuales están bajo supervisión estricta. Cada tanto surgen nuevas publicaciones con datos confusos, detecciones de gas metano en cantidades anómalas, microorganismos resistentes a la radiación, o lecturas magnéticas sin explicación clara. Sea cual sea la verdad, el misterio del lago Vostok se ha convertido en una leyenda moderna, un punto donde la ciencia y la especulación se tocan. Un lugar donde el hielo protege algo que tal vez no debería ser perturbado. Los científicos lo llaman una ventana al pasado, pero hay quienes lo ven como una puerta a lo desconocido. Hoy, la base Vostok sigue activa, aunque bajo un silencio cuidadosamente mantenido. Las comunicaciones con la estación son limitadas, y las misiones internacionales rara vez obtienen permiso para acercarse. El lago sigue ahí oculto, respirando bajo el hielo, esperando a ser comprendido. Quizás en sus aguas oscuras y antiguas no haya monstruos ni estructuras perdidas, sino algo aún más inquietante: vida que nunca conoció el Sol, organismos que sobrevivieron millones de años sin nosotros, testigos de un mundo anterior al nuestro. Y mientras el viento antártico sopla sobre la base, los sensores registran ecos débiles, pulsaciones que vienen desde las profundidades. Los científicos las llaman microvibraciones del hielo. Pero hay quienes creen que son otra cosa. Algo que aún se mueve, allá abajo. Durante más de medio siglo, el lago Vostok fue solo una sombra en el radar, una leyenda científica envuelta en hielo. Pero en los últimos años, con los avances tecnológicos y el renovado interés por la Antártida, una nueva generación de exploradores decidió mirar otra vez hacia ese mundo oculto. Ya no con taladros ni maquinaria pesada, sino con inteligencia artificial, sondas robóticas y métodos limpios capaces de tocar el lago sin contaminarlo. Todo cambió en 2020 cuando un grupo internacional liderado por científicos británicos y estadounidenses propuso el uso de nanoperforaciones controladas por IA para obtener muestras puras del hielo que cubre el lago. A diferencia de los métodos antiguos, este sistema no utiliza fluidos de perforación, lo que evita cualquier alteración biológica. Su objetivo: llegar hasta los últimos metros antes del agua líquida y capturar fragmentos que pudieran contener rastros de vida. Los primeros resultados sorprendieron incluso a los más escépticos. En 2022, el Laboratorio de Microbiología Polar de Cambridge anunció el hallazgo de bacterias extremófilas que parecían haber sobrevivido a más de 400.000 años de aislamiento, adaptadas a temperaturas cercanas a los menos 20 grados y con un metabolismo basado en el azufre. Estas formas de vida eran completamente desconocidas en cualquier otro lugar del planeta. Los científicos las describieron como reliquias biológicas de un ecosistema desaparecido. Pero eso era solo el principio. Poco después, en 2023, un equipo de investigadores rusos volvió a encender los titulares al afirmar que habían identificado microbios con secuencias genéticas parcialmente coincidentes con organismos de origen marino.
Eso planteaba una pregunta imposible: ¿cómo podía haber ADN marino en un lago aislado durante millones de años? La hipótesis más razonable fue que el lago estuvo conectado al océano antes de quedar sellado por el hielo antártico. Sin embargo, los más atrevidos comenzaron a sugerir algo diferente: que el lago Vostok podría tener conductos naturales que aún lo conectan con el subsuelo oceánico, o incluso con fuentes hidrotermales activas. La idea de un ecosistema vivo bajo la Antártida, alimentado por energía geotérmica, fascinó a la NASA. En 2024, la Agencia Espacial confirmó que parte de sus tecnologías para explorar las lunas heladas de Júpiter y Saturno fueron probadas primero en el entorno del lago Vostok. Los ingenieros crearon sondas llamadas cryobots, máquinas autónomas diseñadas para derretir el hielo y descender cientos de metros sin dejar rastro. Estas sondas recopilan datos, analizan la composición química del entorno y transmiten información a la superficie antes de congelarse de nuevo en el hielo. Las primeras pruebas revelaron algo que todavía hoy se estudia: ondas magnéticas anómalas que no correspondían a las propiedades normales del agua. Las lecturas mostraban fluctuaciones regulares, como si hubiera movimiento interno. Los científicos atribuyeron esto a corrientes térmicas o variaciones minerales, pero algunos medios insinuaron la posibilidad de actividad biológica masiva, incluso de organismos grandes. Mientras tanto, las redes comenzaron a llenarse de teorías. Foros y canales de conspiración hablaron de imágenes satelitales borradas en la región, de vuelos que fueron desviados sin explicación y de mensajes filtrados que mencionaban estructuras geométricas bajo el hielo. Aunque la mayoría de esas afirmaciones carecen de evidencia, contribuyeron a reforzar el mito del lago Vostok como uno de los últimos lugares verdaderamente prohibidos del planeta. Lo cierto es que, desde el punto de vista científico, el lago sigue siendo un laboratorio natural único. Bajo sus más de 3.700 metros de hielo, el agua permanece líquida a una temperatura estable de -3 grados, presionada por millones de toneladas de hielo que impiden su congelación. Los estudios más recientes confirman que hay oxígeno disuelto en el lago en concentraciones 50 veces superiores a las de los océanos. Eso significa que, de existir vida allí, debe ser extremadamente resistente a la radiación y la oxidación. En 2024, un grupo de investigadores franceses publicó un análisis que generó polémica. Según sus modelos, las condiciones del lago Vostok son tan extremas que la mayoría de las formas de vida conocidas no podrían sobrevivir más de unos minutos. Sin embargo, detectaron señales químicas inusuales, trazas de metano, amoníaco y nitratos que no se explican por procesos geológicos simples. Estas sustancias suelen estar asociadas a actividades biológicas. ¿Era posible que algo estuviera generando esos compuestos dentro del lago? La NASA tomó nota. De hecho, varios ingenieros del programa Europa Clipper, destinado a estudiar la luna helada de Júpiter, reconocieron públicamente que los modelos del lago Vostok sirven como referencia para la búsqueda de vida extraterrestre. Si encontramos organismos bajo el hielo antártico, razonaron, podríamos encontrar vida en otros mundos cubiertos de hielo. Pero la historia volvió a oscurecerse en el verano austral de 2024, cuando una expedición privada llamada Project Poseidon intentó llegar a la base Vostok para grabar un documental sobre la historia del lago. Su líder, el explorador noruego Eirik Lund, desapareció misteriosamente durante una tormenta de 3 días. Solo se recuperaron algunos equipos, entre ellos una cámara parcialmente dañada. En los pocos minutos de vídeo que se pudieron rescatar, se escuchaban sonidos de viento y un zumbido profundo que parecía venir desde abajo del hielo. Los expertos dijeron que era interferencia electromagnética. Otros no estaban tan seguros. Tras aquel incidente, el acceso a la zona fue nuevamente restringido. Los permisos para misiones civiles se congelaron y los informes oficiales redujeron la información disponible. Todo lo relacionado con el lago pasó a clasificarse bajo protocolos científicos internacionales. Desde entonces, el lago Vostok se encuentra en una especie de limbo. Sabemos que está ahí, que hay vida microscópica dentro, pero lo que realmente habita en sus profundidades sigue siendo un misterio sellado. Mientras tanto, las imágenes satelitales muestran algo aún más inquietante. Cada año, pequeñas deformaciones aparecen en el hielo que cubre el lago, ligeros abultamientos, como si la superficie respirara. Los expertos dicen que son cambios de presión, pero hay quienes los interpretan de otra manera, como señales de que el lago está activo, que algo en su interior se mueve o crece lentamente bajo el hielo eterno. La historia del lago Vostok no ha terminado. De hecho, apenas comienza.
Cada avance tecnológico nos acerca un poco más, pero también aumenta el riesgo de alterar algo que lleva intacto millones de años. Si existe un ecosistema completamente desconocido ahí abajo, podríamos estar frente a la clave del origen de la vida, o frente a un riesgo biológico que no entendemos. Sea como sea, el lago Vostok sigue siendo un espejo helado que nos devuelve la misma pregunta. ¿Estamos preparados para descubrir lo que hemos mantenido sellado durante tanto tiempo? En el mundo de la ciencia, los silencios son tan reveladores como las palabras. Y en el caso del lago Vostok, ese silencio se volvió ensordecedor. Después del histórico acceso al lago en 2012, los informes públicos sobre los resultados comenzaron a disminuir. Los comunicados oficiales del Instituto Ruso de Investigaciones Árticas y Antárticas se volvieron vagos, repetitivos. Se hablaba de hallazgos interesantes, de microorganismos desconocidos, pero sin detalles. Ninguna de las muestras fue compartida con universidades occidentales, y los análisis se limitaron a laboratorios bajo control estatal. Algo no encajaba. A mediados de 2013, la revista Nature publicó un artículo breve mencionando que las muestras recuperadas del hielo del lago Vostok contenían rastros de bacterias no clasificadas, pero el estudio fue retirado semanas después sin explicación oficial. Los autores afirmaron que había errores de interpretación, aunque las secuencias de ADN ya habían sido registradas y archivadas. Curiosamente, esos registros desaparecieron de las bases de datos públicas poco después. En paralelo, comenzaron a filtrarse testimonios inquietantes desde la propia base Vostok. Algunos trabajadores rusos aseguraron que tras la perforación inicial, el equipo fue evacuado de emergencia durante varios días por motivos de seguridad. Se rumoreó que uno de los ingenieros sufrió una reacción cutánea severa después de entrar en contacto con el agua congelada recién extraída, algo que nunca se confirmó oficialmente. Poco tiempo después, las operaciones fueron suspendidas. Los comunicados hablaban de problemas técnicos, falta de recursos y condiciones meteorológicas extremas. Pero quienes siguieron la historia notaron un patrón: todas las investigaciones internacionales fueron detenidas o retrasadas justo cuando los resultados comenzaban a ser interesantes. Fue entonces cuando surgieron las primeras teorías sobre una descubierta no anunciada. Según varios foros de investigación independiente, los rusos habrían hallado estructuras inusuales bajo el lago, captadas por equipos de sonar profundo. Algunos mapas filtrados mostraban anomalías simétricas, alineaciones imposibles en formaciones naturales. Los expertos oficiales lo negaron todo, pero los rumores tomaron vida propia, que bajo el lago Vostok existía una cámara conectada a una serie de túneles, una red subglacial que nadie había visto jamás. En 2016, una filtración anónima publicada en Polar Watch, un blog especializado en geociencia polar, aseguraba que la segunda perforación rusa, la que nunca se reconoció públicamente, había alcanzado una profundidad mayor que la inicial y detectado un objeto metálico enterrado en el sedimento del fondo. La publicación fue retirada en menos de 48 horas. Pero los archivos permanecen disponibles en foros de conservación digital. Las imágenes satelitales también alimentaron el misterio. Entre 2017 y 2019, varios aficionados detectaron zonas pixeladas o censuradas en mapas satelitales de la Antártida Oriental, justo sobre el área del lago. Google Earth y otras plataformas mostraban manchas borrosas que cambiaban de forma cada pocos meses. Los usuarios comenzaron a especular que las censuras ocultaban estructuras o instalaciones nuevas. Aunque las empresas afirmaron que se trataba de errores en la fotografía por la baja luminosidad, la coincidencia fue demasiado precisa para muchos. A medida que la atención pública crecía, los gobiernos empezaron a reforzar el control sobre la región. En 2020, Rusia y otros países firmaron un acuerdo dentro del Tratado Antártico que prohibía nuevas perforaciones en el lago Vostok sin autorización internacional. El objetivo oficial: proteger un ecosistema único de la contaminación humana. Pero para muchos, fue la manera más elegante de cerrar el acceso a algo que no debía volver a tocarse. En 2021, un periodista científico francés llamado Marc Delorme, especializado en exploración polar, publicó un libro titulado El silencio blanco, donde aseguraba haber entrevistado a 3 miembros del personal técnico de la base Vostok. Según sus declaraciones, en 2015 se registró un comportamiento acústico inteligente en el fondo del lago, ecos repetitivos que cambiaban su frecuencia como respuesta a los pulsos enviados por los hidrófonos. No eran ruidos naturales, aseguró uno de ellos. Era como si algo respondiera desde abajo.
Delorme murió un año después en un accidente de tráfico, y parte de sus notas desaparecieron. Aunque el caso fue oficialmente cerrado, su historia reavivó el interés por los secretos del hielo. En redes se habló de bacterias mutantes, de ruinas tecnológicas, incluso de bases nazis ocultas, teorías imposibles pero irresistibles. Sin embargo, entre toda la exageración había un hecho indiscutible: el lago Vostok sigue emitiendo señales anómalas. Satélites europeos han detectado durante los últimos años variaciones térmicas irregulares en la zona, pequeñas pulsaciones de calor bajo la superficie que no se corresponden con actividad volcánica ni geológica. Los científicos intentan explicarlo como corrientes internas o acumulaciones de presión, pero la frecuencia de las emisiones sugiere otra cosa: un proceso activo, dinámico. Algo se mueve bajo el hielo. En 2024, el Instituto de Investigación Polar noruego publicó un estudio sobre lecturas sísmicas en la Antártida Oriental. Según los registros, hubo microtemblores recurrentes justo en el punto donde se encuentra el lago Vostok. No eran sismos comunes, sino vibraciones suaves, casi rítmicas, que se repetían cada pocas semanas. Algunos expertos creen que se trata de movimiento del agua bajo presión. Otros, en cambio, sostienen que el lago podría estar expandiendo su cavidad interna, como si algo estuviera alterando su equilibrio natural. Pero lo más perturbador es esto: los sensores instalados cerca de la base detectaron un pulso magnético inexplicable en junio de 2024. Duró apenas 18 segundos y no coincidió con ninguna tormenta solar ni fenómeno electromagnético conocido. La señal se repitió 3 veces más, con intervalos exactos de 48 horas. El informe técnico nunca se publicó, pero uno de los analistas filtró una frase que quedó grabada en foros de investigación. El hielo respondió: hasta hoy, nadie sabe qué significa. Quizás todos sean errores de medición, fenómenos naturales malinterpretados o simples casualidades. Pero la pregunta persiste: ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué tanta reserva alrededor de un simple lago subglacial? El lago Vostok es oficialmente una joya científica protegida. Extraoficialmente se ha convertido en un símbolo del límite entre el conocimiento humano y lo prohibido. Un recordatorio de que incluso en la Tierra, hay lugares donde la ciencia se detiene, y comienza el silencio. Quizás algún día se reanuden las perforaciones y el mundo conozca la verdad sobre lo que duerme bajo el hielo antártico. O quizás, como muchos temen, esa verdad sea algo que nunca debimos intentar despertar. Durante décadas el lago Vostok fue visto como una cápsula del tiempo, un laboratorio natural para estudiar cómo la vida puede adaptarse al aislamiento extremo. Pero en los últimos años, su papel ha cambiado. Ya no es solo una curiosidad geológica o biológica, se ha convertido en un modelo para la exploración del universo. Lo que ocurre bajo el hielo de la Antártida podría tener las claves para comprender si la vida existe más allá de nuestro planeta. La idea comenzó a tomar fuerza en 2015, cuando la NASA, junto a la Agencia Espacial Europea, ESA, comenzó a usar los datos del lago Vostok para diseñar sondas destinadas a explorar las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Los científicos vieron en Vostok una analogía perfecta con Europa y Encélado, mundos cubiertos por gruesas capas de hielo bajo las cuales existen océanos líquidos. Si el lago oculto en la Tierra podía mantener vida, ¿por qué no podrían hacerlo esos lugares remotos del sistema solar? Los ingenieros desarrollaron un prototipo de sonda llamado Valkyrie, Berride Poutanemes Laser Powered Cryobot, un robot capaz de fundir el hielo y descender hasta grandes profundidades usando un rayo láser alimentado por fibra óptica. Su tecnología fue probada primero en Groenlandia y luego en zonas cercanas al Polo Sur. Cada avance de Valkyrie se comparaba con las condiciones del lago Vostok. Era, en cierto modo, un ensayo general para el día en que la humanidad intente perforar el hielo de otro mundo. Pero en 2021, un informe interno de la NASA mencionó algo inesperado. Las simulaciones basadas en los datos del lago Vostok mostraban comportamientos térmicos y magnéticos imposibles de replicar en laboratorio. Las fluctuaciones del agua bajo el hielo eran demasiado regulares, como si existiera un sistema autorregulado. El lago parece tener un pulso, decía el documento. Ese pulso reavivó la fascinación de los astrobiólogos. Si un ecosistema podía mantenerse vivo sin luz solar, alimentado solo por calor geotérmico y reacciones químicas, entonces la vida no necesita el sol. Bastaría con energía interna, minerales y agua líquida. Eso cambió para siempre la manera en que la ciencia entiende la habitabilidad de otros planetas. En 2023, la NASA anunció oficialmente que su misión Europa Clipper,
prevista para lanzarse en 2025, utilizaría modelos inspirados en el lago Vostok para interpretar los datos de los océanos subglaciales de Europa. La conexión era directa: comprender Vostok es comprender los océanos alienígenas. Al mismo tiempo, Rusia retomó discretamente sus estudios sobre el lago. Los nuevos proyectos ya no hablan de perforaciones tradicionales, sino de tecnología criobótica autónoma, controlada por inteligencia artificial. En 2024, la Agencia Federal Rusa de Investigación Polar publicó un comunicado en el que insinuaba la posibilidad de introducir dispositivos no tripulados en entornos cerrados subglaciales. No se mencionó Vostok directamente, pero todo el mundo entendió la referencia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Algunos investigadores aseguran que durante las pruebas de comunicación con los criobots, se detectaron interferencias en la señal, patrones de ruido que parecían organizados, como si algo, o alguien, estuviera emitiendo desde debajo del hielo. Los ingenieros lo atribuyeron a reflexiones electromagnéticas, pero los datos nunca fueron liberados. Mientras tanto, en Estados Unidos y Europa surgieron voces pidiendo una expedición internacional al lago Vostok, esta vez completamente transparente y conjunta. Pero los permisos siguen congelados. El área está catalogada como zona científica especialmente protegida, y cualquier intento de perforación debe pasar por comités que tardan años en aprobar un simple estudio. Oficialmente para proteger el medio ambiente. Extraoficialmente porque nadie quiere asumir la responsabilidad de abrir de nuevo esa puerta. Y es que algunos científicos temen algo más profundo. Si bajo el lago Vostok existe vida, esa vida no ha tenido contacto con la superficie en millones de años. Su evolución sería completamente independiente, su biología radicalmente diferente. Un solo error podría liberar organismos desconocidos al mundo exterior. No sería la primera vez. En 2016, un brote de ántrax en Siberia se originó por la descongelación de una vieja carcasa de reno infectada. Lo que duerme bajo el hielo puede despertar con consecuencias imprevisibles. Sin embargo, los científicos no se rinden. En 2024, la Universidad de Columbia y la ESA presentaron un proyecto conjunto llamado Aurora, que busca crear microsondas del tamaño de una botella, estériles y autodestructibles, capaces de analizar muestras microscópicas de agua sin romper la capa de hielo. Si el experimento tiene éxito, podría ser el modelo para futuras misiones en Europa o Encélado, o para volver a Vostok sin riesgo. Pero no todos los que siguen el tema creen que se trate solo de ciencia. En los últimos meses se filtraron documentos que hablaban de observaciones luminosas inexplicables en la región del lago, destellos azulados, visibles desde satélite, que duran apenas segundos. Se descartaron como fallas de sensor, aunque las imágenes térmicas registraron un aumento de temperatura justo en el mismo punto. Los conspiracionistas aseguran que algo dentro del lago se está moviendo o liberando energía. Los científicos, como siempre, mantienen el silencio. Mientras tanto, el resto del mundo mira hacia las estrellas, buscando vida más allá de la Tierra. Pero pocos recuerdan que en nuestro propio planeta existe un océano oculto que aún no comprendemos. Vostok sigue sellado, respirando bajo kilómetros de hielo. Algunos lo llaman el laboratorio del origen, otros lo ven como una advertencia, la frontera donde termina la curiosidad humana y comienza lo desconocido. En los pasillos de la NASA, una frase se repite entre los astrobiólogos que estudian mundos helados. Si encontramos vida en Europa, comenzará en el hielo. Pero si ya existe en Vostok, entonces no estamos buscando hacia afuera. Estamos buscando un reflejo. Y quizá tengan razón. Porque si el lago Vostok demuestra que la vida puede surgir, resistir y evolucionar aislada durante millones de años, entonces el universo entero podría estar lleno de Vostoks, océanos silenciosos donde la vida se esconde esperando ser descubierta. El misterio sigue allí, bajo 4 kilómetros de hielo antártico, en un lago que no ve la luz desde antes de la existencia humana. Algunos dicen que el día que volvamos a abrir esa brecha, no solo encontraremos el pasado, sino una visión de nuestro propio futuro. El 18 de febrero de 2025, en una reunión privada en Ginebra, un grupo reducido de científicos vinculados a la investigación polar presentó un documento que no llegó a los medios. Era una recopilación de 30 años de datos sobre el lago Vostok, mediciones sísmicas, térmicas, magnéticas y químicas. El título era tan simple como inquietante: comportamientos biogeoquímicos no explicados en sistemas subglaciales cerrados. Durante décadas los científicos habían asumido que el lago era un entorno completamente aislado,
sellado bajo casi 4 kilómetros de hielo antártico. Sin embargo, los nuevos registros mostraban algo imposible, picos de presión y temperatura que seguían un patrón cíclico, casi como si el lago respirara. Los sensores registraban movimientos de agua que no coincidían con ningún proceso geológico conocido. Algunos lo llamaron el pulso de Vostok. Nadie podía explicarlo con precisión. ¿Cómo podía un lago sellado moverse así, sin mareas, sin viento, sin influencia externa? Las simulaciones descartaron errores en los instrumentos. Entonces apareció una hipótesis que cambió todo. Quizá el lago no estaba completamente aislado. En la base de Vostok, a más de 4.000 metros bajo el hielo, se detectó una anomalía sísmica, una zona de menor densidad que parecía conectar el lago con una cámara geotérmica. En teoría, el calor del subsuelo mantenía el agua líquida. Pero lo curioso era que esa conexión variaba, como si se abriera y cerrara periódicamente. Si eso era cierto, el lago no era un sistema estático, sino un organismo dinámico, en equilibrio con el planeta. Fue entonces cuando los astrobiólogos de la NASA y los geobiólogos rusos comenzaron a usar un término nuevo, biosfera pulsante. Según ellos, el lago podía ser una especie de ecosistema consciente, no en el sentido humano, sino como una entidad autorregulada, capaz de mantener sus propias condiciones de vida durante millones de años. En 2024, una pequeña muestra congelada obtenida años atrás fue reanalizada con nuevas técnicas de secuenciación genética. Los resultados eran confusos, ADN desconocido en un 94%. Las cadenas no coincidían con ninguna base de datos biológica existente. Algunos fragmentos mostraban estructuras híbridas, combinando patrones de bacterias, hongos y arqueas. Algo en Vostok había evolucionado de forma completamente independiente. Los científicos no lo comunicaron públicamente, pero los rumores se filtraron. En foros de investigación polar aparecieron hilos que hablaban de microorganismos sintientes, capaces de reaccionar a estímulos químicos, casi como si se comunicaran. En paralelo comenzaron los informes de los satélites, anomalías térmicas breves y concentradas, justo sobre el punto donde el hielo es más delgado. Destellos azules que duraban segundos. Los analistas de datos descartaron teorías sobrenaturales, pero nadie podía explicar por qué los sensores térmicos detectaban un aumento de temperatura tan localizado, ni por qué ese aumento se repetía en ciclos regulares. Cada 68 horas exactas. Como un corazón latiendo. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si Vostok no era solo un lago, sino un sistema biológico completo, una biosfera cerrada que, de algún modo, había aprendido a sobrevivir adaptándose al hielo, al calor y a la oscuridad. No era vida individual, sino colectiva. En la comunidad científica, las discusiones se volvieron intensas. Si se confirmaba que el lago mantenía una forma de organización biológica compleja, la historia de la vida en la Tierra tendría que reescribirse. Ya no sería un fenómeno limitado a la superficie, sino una propiedad del propio planeta, una conciencia geológica, viva y latente bajo el hielo. Mientras tanto, la base rusa de Vostok reportó fallas en varios equipos. Sensores de presión y temperatura comenzaron a registrar picos que parecían responder a las vibraciones de los generadores eléctricos. Un investigador escribió en su bitácora: cuando el taladro se detiene, el lago se calma. Cuando lo encendemos, responde. Los meses siguientes fueron de silencio. Pero en enero de 2025, imágenes satelitales capturaron algo inquietante, una grieta nueva, de casi 200 metros, en el hielo sobre la zona central del lago. No se trataba de un movimiento tectónico normal. La fractura parecía provenir desde abajo. El Comité Polar Internacional negó cualquier riesgo, afirmando que era solo un cambio térmico. Sin embargo, un informe interno del Instituto de Investigación Antártica señalaba que, durante esa semana, los sensores sísmicos habían captado una secuencia de pulsos rítmicos, parecidos a los que producen los cetáceos al comunicarse bajo el agua. Solo que en Vostok no hay ballenas. El misterio se hizo aún más profundo cuando una grabación de baja frecuencia, obtenida por un micrófono sísmico, fue filtrada. Duraba 19 segundos. Sonaba como un rugido lejano, orgánico, envolvente. Los técnicos que lo analizaron dijeron que no se parecía a ningún sonido geológico conocido. Algunos sostienen que el audio era una interferencia. Otros creen que fue una respuesta. Los rumores se expandieron rápidamente, que el lago Vostok no es solo una reliquia biológica, sino una forma de vida planetaria,
un remanente de la Tierra primitiva que ha permanecido activo bajo el hielo. Y que quizás al perforarlo lo hemos despertado. Científicos más prudentes prefieren otra teoría, que Vostok funciona como un modelo de autorregulación planetaria, un microcosmos de Gaia, donde la materia, la energía y la biología interactúan como si fueran una sola red. Según esa visión, el lago no piensa ni siente, pero sí responde. No es una criatura, sino un mecanismo vivo, una maquinaria natural que se comporta como si tuviera conciencia ambiental. Y sin embargo, el misterio no termina ahí. En los primeros meses de 2025, el satélite europeo Sentinel-3 detectó un incremento del flujo térmico en la región, acompañado de pequeñas emisiones de vapor que emergían del hielo. Se notificó oficialmente como actividad geotérmica moderada, pero varios expertos notaron algo imposible: el vapor contenía trazas de metano biogénico, un gas que solo puede producirse por procesos biológicos. El lago Vostok estaba liberando vida. La comunidad científica pidió calma. Nadie quiso mencionar la palabra contaminación, pero era evidente que algo había cambiado. Los modelos climáticos mostraban microvariaciones en la reflectividad del hielo, como si bajo la superficie se estuviera acumulando calor. ¿Se está derritiendo? ¿Se está abriendo? Nadie lo sabe. Las autoridades rusas cerraron el acceso total a la zona a finales de agosto de 2025. Desde entonces no se han publicado más datos. Los últimos registros sísmicos disponibles muestran un patrón que se repite cada 68 horas, idéntico al pulso descubierto hace una década. Quizá, como muchos creen, el lago Vostok es solo un fenómeno natural extraordinario. Pero también podría ser algo más: la memoria viva del planeta, una célula primigenia que sigue funcionando bajo el hielo, recordándonos de dónde venimos. Porque antes de los humanos, antes de los animales, antes de las plantas, hubo solo agua, minerales, oscuridad y vida. Y tal vez cuando algún día perforen la capa helada de Europa o Encélado y encuentren un océano similar, la humanidad recuerde el lago oculto en su propio mundo. Tal vez comprendamos entonces que los verdaderos secretos del universo no están en las estrellas, sino bajo nuestros pies, en lugares donde la vida ha aprendido a latir en silencio durante millones de años. El hielo guarda la historia del planeta. Y debajo quizá late su corazón.